Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, ustedes saben que el lunes se abrieron las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa, que es un instrumento creado por una ley recientemente aprobada que da continuidad a la iniciativa de jornales solidarios que se había implementado en la administración pasada. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó que la iniciativa busca promover la inserción y también la reinserción laboral de la población más vulnerable en todo el país. Para conocer de qué se trata, qué alcance tiene y cuál es la población que podrá beneficiarse de este programa de empleo, vamos a recibir ahora al diputado del MPP, Joaquín Garlo. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Me interesa conocer tu opinión de algo que es llamativo, favorablemente llamativo, y es que este proyecto de ley fue enviado hace pocas semanas al Parlamento, tuvo una aprobación rápida por mayorías contundentes, lo cual habla de que, bueno, sería una buena señal, ¿no? Sin duda. El programa Uruguay Impulsa nace desde el compromiso de gobierno del presidente de la República de responder al planteo del Congreso de Intendentes, de darle continuidad a este tipo de política como fue oportunidad laboral en el gobierno pasado, pero también experiencias previas, sobre todo a nivel departamental. Como ustedes saben, yo represento al departamento de Maldonado y allá en los años 2000, al principio de los 2000, cuando la crisis económica que atravesó el Uruguay, la Intendencia de Maldonado empezó a implementar lo que se denominó jornales solidarios. De ahí surge el nombre jornales solidarios, que en realidad a nivel nacional formalmente nunca se estableció esa denominación. Pero se heredó ese término de lo que Maldonado implementó en aquella época, que fue una muy buena experiencia y que pasada la crisis se continuó implementando, incorporándole un elemento fundamental que es el de la formación de los beneficiarios, justamente apuntando a la reinserción en el mercado de trabajo. Entonces, a pocos meses de haber asumido el gobierno, el presidente de la República envía este proyecto de ley respondiendo al planteo del Congreso de Intendentes en su conformación anterior, con el objetivo de transformar lo que existía en un programa verdaderamente de reinserción laboral. Y en ese sentido, la ley establece que de los jornales que los beneficiarios desarrollen actividad, el 80% de esa actividad va a ser laboral, va a ser de actividades determinadas por las intendencias departamentales y el 20% del tiempo va a ser de formación. Y esta es la novedad de este programa. El elemento central es la formación de los beneficiarios para su inserción o reinserción en el mercado de trabajo, que es, en definitiva, el objetivo fundamental de Uruguay Impulsa. No es simplemente una prestación social, económica, para atender una situación socioeconómica compleja, que también es un punto central del programa, sino que el objetivo fundamental es la reinserción laboral. ¿Cuál es el tipo de capacitación que se va a poder recibir? La capacitación va a ser diversa, va a ser coordinada con las intendencias y con INEFOP, y va a ir desde lo más elemental de cómo armar un currículum vitae, el relacionamiento en el ámbito laboral y herramientas básicas para el desempeño en el mundo del trabajo, hasta formaciones específicas en oficios concretos, tareas concretas como métodos de construcción, por ejemplo, o actividades administrativas, en fin. Va a ser muy amplio el espectro de la formación a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y de esa forma poder dar herramientas a los beneficiarios para que, una vez terminado el programa, se puedan insertar en el mundo del trabajo. A ver, para dar algunos datos y corregime si lo tengo incorrecto, el programa consiste en tareas que terminan asignando los gobiernos departamentales, más los cursos de capacitación profesional. Vos decías 80% de tareas, 20% de formación. El horario son unas jornadas de 6 horas diarias, en el caso de madres con hijos de 0 a 3 años, de 4 horas en lugar de 6. Esto es un elemento novedoso del programa, perdón que te interrumpa, pero me parece importante porque este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo recogió las experiencias de estos últimos años y los reclamos, tanto de beneficiarios como de los gobiernos departamentales. Y se había identificado la situación de las madres jefas de hogar con niños de 0 a 3 años, la complejidad que era sostener quizá esa carga laboral en los contextos justamente a los que pertenecían. Entonces, el proyecto estableció ese régimen especial de 4 horas
para las madres jefas de hogar con niños de 0 a 3 años. Bien. El resto son 6 horas de lunes a viernes. Bien, los requisitos es tener entre 18 y 65 años, no percibir prestaciones salariales públicas ni privadas y no estar inscriptos en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión. Esto que es una evolución de lo que fueron los jornales solidarios. Recuerdo que la discusión cuando surgieron los jornales solidarios, que también era contexto de pandemia, era una solución que se entendía muy precaria, por eso iba a ser puntual, después se fueron como votando prórrogas, pero de hecho al principio se hacía por sorteo y estaba previsto que fueran rotando las personas, o sea, se las pensaba para unos meses y enseguida que fueran otras personas y no las mismas. Ahora de alguna forma se institucionaliza, que entienden que ahora las condiciones que tienen son mucho más formales, menos precarias y por eso se pueden mantener en el tiempo. Estamos hablando de retribuciones que son de menos de 20.000 pesos, ¿no? En esta oportunidad, por este régimen de 4 meses, 6 horas diarias de lunes a viernes, la remuneración, la partida económica va a ser de 3 bases de prestaciones y contribuciones, que son unos 19.700 pesos. En el programa Oportunidad Laboral, el ingreso era sustancialmente menor, estábamos hablando de unos 13.000 pesos aproximadamente. Se mejoró entonces justamente la prestación que se va a servir a los beneficiarios. Y así como sucedió en Maldonado desde el 2002 hasta hoy, de que los jornales solidarios se convirtieron en una verdadera política de Estado del gobierno departamental y cambiaron los gobiernos, cambiaron los partidos y el programa continuó porque el efecto social del programa es positivo. En esta oportunidad, el nuevo gobierno, de un signo distinto al gobierno anterior, decide darle una forma diferente, no es igual que Oportunidad Laboral, no es igual que los jornales solidarios, porque le incorporamos un elemento sustancial que modifica la finalidad del programa. Oportunidad Laboral nació ante una emergencia socioeconómica a consecuencia de la emergencia sanitaria, como bien decías. Una vez que salimos de esa situación de emergencia, tenemos que pensar estos programas con otro objetivo, que no es una asistencia y nada más, sino que es la reinserción de las personas en el mundo del trabajo, en el mercado laboral. Que los beneficiarios de estas prestaciones reciban herramientas para poder, una vez finalizado el programa, reincorporarse al mundo del trabajo. Hay un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas que da cuenta de que los beneficiarios de este tipo de prestaciones logran una mayor incorporación al mundo del trabajo que quienes no reciben estos beneficios y además esa incorporación al mundo del trabajo tiene una estabilidad mayor en el tiempo. Entonces, estos programas claramente tienen un efecto positivo, no pueden ser concebidos como una asistencia económica y nada más, sino con una pata social, verdaderamente social, con un objetivo claro que es mejorar la situación y la calidad del empleo de las personas. La pata de la formación que se va a dictar son habilidades como hacer currículum o saber presentarse un trabajo, o va a haber ya apuntar a algún tipo de oficio en especial. Sí, efectivamente, va a haber formación básica, pero también formación específica en algunas tareas, oficios que permitan justamente una inserción rápida también al mercado del trabajo. No sé, métodos constructivos, yeso, construcción en seco, tareas administrativas, en fin, para poder facilitar la reinserción de las personas. ¿Eso queda, la persona lo pide o cómo se va a determinar cuántos cursos de qué tipo? Bueno, estos detalles se están terminando de ultimar en estas horas. De hecho, hoy en la tarde se reúne la Comisión Sectorial de Descentralización a las 14 horas a efectos de establecer los criterios de, primero, el sorteo que se va a realizar la semana próxima y al mismo tiempo la distribución de los 5.500 cupos que en esta oportunidad se establece en el programa, que se van a distribuir, y esto también es un elemento novedoso, en función de las tasas de desempleo por cada departamento. O sea, la Comisión Sectorial, que dirige la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, va a distribuir esos cupos por departamento en función del desempleo que se registre, para generar también un equilibrio, ¿no? Y una justa distribución de esas. Respecto a las capacitaciones, INEFOP está trabajando con la OPP en estos días para definir los regímenes de trabajo y de formación y al mismo tiempo cuáles van a ser esos talleres que van a ser diversos en función también de los departamentos. El programa se va a llevar a cabo durante 4 meses, entre agosto y noviembre. ¿Por qué se definió ese lapso de tiempo y qué pasa después? Bueno, queríamos empezar lo antes posible. Si hubiese sido posible, hubiésemos arrancado meses antes.
pero entre que se envió el proyecto de ley al Parlamento, tuvo discusión en la Cámara de Senadores, en Diputados y se terminó aprobando y se está implementando ahora, ya pasaron algunos meses desde el inicio del gobierno. La idea es justamente que este año se pueda desarrollar antes de fin de año y el año que viene ya estar pensando en la posibilidad de introducir algunas modificaciones que permita generar mecanismos de cupos o de programas específicos para determinados segmentos de la población. Esta podría ser una herramienta muy positiva, por ejemplo, para la reinserción de liberados del sistema penitenciario, que es una situación muy compleja que estamos viviendo, sobre todo en el interior del país, que es que los liberados del sistema penitenciario quedan en banda y en una situación muy compleja, sobre todo en ciudades del interior, donde se está registrando un problema social vinculado a este tema y este tipo de instrumentos puede servir, puede facilitar la reinserción social de los liberados. Entonces, pensar para el año próximo y los años venideros unas modificaciones que permitan atacar determinados segmentos específicos de nuestra sociedad es una opción y ya lo está valorando el Gobierno Nacional. ¿Pero hay alguna continuidad con la persona que transcurrió por todo el programa? No, justamente este programa de 4 meses lo que busca es que en este periodo de tiempo esa persona, además de recibir la prestación económica, reciba la formación y el apoyo para su reinserción en el mercado de trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado, dependiendo de Me las refiero a que no hay posibilidades. ninguna bolsa de trabajo que lo pueda vincular, sale la persona de manera independiente a intentar conseguir empleo, digamos. Sí, en principio sí. Después hay otros programas del gobierno que pueden y van a apoyar, de hecho, para poder facilitar la búsqueda de trabajo. El MIDES, por ejemplo, tiene programas específicos. En el caso de los jóvenes, INJU está trabajando también de cara al presupuesto en un programa especial para jóvenes. Entonces ahí hay un espectro muy amplio dentro del Estado, en términos generales, que va a brindar herramientas a los beneficiarios para que se concrete esa reinserción laboral. Decías, va a ser por sorteo, son 5.500 los beneficiarios, lo paga, digamos, son fondos del Ejecutivo. Sí, son fondos del Gobierno Nacional, son unos 10 millones de dólares en total que se destinan a este programa y el sorteo va a ser centralizado, esa también es una novedad, no lo van a hacer cada intendencia departamental, sino que el sorteo va a ser uno solo y la Comisión Sectorial de Descentralización va a definir la forma del sorteo, lo cual también brinda un elemento más de transparencia y de una visión unívoca de los criterios para la designación de los beneficiarios. Hay posibilidad de, por ejemplo, quienes venían participando de jornales solidarios o el programa de oportunidad laboral, que ahora vuelvan a ser elegidos en el sorteo. Siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley, 18 a 65 años, que no perciban ningún tipo de ingreso por concepto de actividad laboral, ni ningún tipo de subsidio por parte del Estado, van a estar en condiciones de presentarse al sorteo. Y a futuro, quien participa es sorteado para esta edición, eventualmente cuando se reedite puede volver a presentarse. Bueno, esos son los criterios que va a definir la comisión sectorial, que esa también es una novedad en este tipo de programas, que es un ámbito que se está generando, una comisión de seguimiento que se va a generar, integrada por el Congreso de Intendentes, por la OPP, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de Trabajo, a efectos de establecer estos criterios y de poder ir incorporando insumos de las experiencias que se están viviendo para poder mejorar en el futuro el programa y que esta política de Estado se vaya fortaleciendo a lo largo del tiempo, porque en definitiva da cuenta de que cuando hay cosas buenas, experiencias positivas, no importan los colores, no importan los partidos, sino que es responsabilidad de quienes tenemos responsabilidad de gobernar, valga la redundancia, darle continuidad y mejorar estas iniciativas por el bien de nuestra gente. Cuando decís, bueno, no importan los colores, ¿cuánto tiene que ver con, en realidad, este es un tema que atañe a las intendencias, a los gobiernos departamentales? Es innegable la sintonía que está habiendo en este momento con el Ejecutivo y el Congreso de Intendentes en su conjunto, donde la mayoría son intendentes del Partido Nacional. Parece ser otro el escenario en el Parlamento entre las relaciones entre las bancadas, en particular en el Senado, pero hemos tenido episodios de todo tipo en las últimas semanas a propósito de la crispación en el diálogo. Lo último es
el rompimiento de relaciones en la coordinación entre las bancadas en el Senado. ¿Vos cómo evaluás eso? Bueno, en primer lugar, creo que la experiencia del presidente de la República como intendente de Canelones durante 10 años y 10 años de secretario general le permiten tener una visión muy departamentalista desde lo subnacional, que eso ayuda mucho en el relacionamiento justamente con los intendentes. Veíamos que anoche en Suárez y Reyes se llevó adelante una reunión entre el presidente y los intendentes de todo el país. Claro, el mismo día en el que las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado en el Senado decían nos vamos de la coordinación, el presidente de la República se reunía con los intendentes de todos los partidos. Con lo cual eran dos señales muy distintas en cómo se está dando el diálogo en el Parlamento y a nivel de los ejecutivos nacional y departamentales. Sin lugar a duda. Y creo que eso también da cuenta de una visión del gobierno en cuanto a el rol que tienen las intendencias departamentales en la vida de las y los uruguayos. Lo vimos en la construcción del acuerdo de cara al presupuesto nacional. La Constitución establece que un mes antes de que el presupuesto se presente en el Parlamento, la OPP, en el ámbito de la comisión sectorial, debe construir o tender a la construcción del acuerdo respecto al reparto de las transferencias a los gobiernos departamentales. Y se logró un acuerdo histórico, con la contemplación de reclamos que históricamente el Congreso de Intendentes venía llevando adelante y que no habían sido recogidos por ningún gobierno, y que en esta oportunidad esas iniciativas y esos planteos fueron tomados en cuenta y van a estar plasmados en el presupuesto nacional que va a ingresar a fin de mes al Parlamento Nacional. Entonces, ahí hay claramente un cambio de enfoque, y yo escuchaba... La lógica no ha sido siempre incremental respecto a estos reclamos que se hacían de parte de los intendentes. La lógica ha sido, sí, ha sido incremental, pero hay variaciones de criterios, ¿no? Y de cómo se reparte la torta, porque ahí hay una gran disparidad también en lo que es el interior del país. No podemos comparar Maldonado, por ejemplo, con un presupuesto millonario y una cantidad de ingresos demencial en comparación con otros departamentos que dependen para poder subsistir los gobiernos departamentales de lo que proviene del gobierno nacional, porque por sus ingresos propios, por concepto de contribución inmobiliaria y patente de rodado, no subsisten, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio en la impronta y en la lógica también de la negociación que ha sido reconocido por los intendentes del Partido Nacional. O incluso el relacionamiento con los ministros, que creo que eso también es muy importante. La mayoría de los ministros ya está recorriendo el interior y reuniéndose con los intendentes para poder coordinar el aterrizaje de las políticas del gobierno nacional en el territorio. Y la mayoría de los intendentes no son del Frente Amplio. Entonces ahí hay una lógica distinta que es reconocida por los intendentes, algunos que venían del periodo anterior y dicen, yo con los ministros de mi propio partido nunca había tenido una instancia de este tipo. Nunca había podido sentarme en la misma mesa a pensar proyectos en conjunto, a pesar de que lo reclamaban. Entonces, ahí se está viendo un cambio significativo en la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, que redunda en una mejor calidad de vida para las personas, ¿no? Porque la concreción de esos proyectos en territorio o la complementación entre las intendencias y los ministerios es para generar mejores proyectos, mejor trabajo en el interior, y ese es el objetivo en el que se está trabajando. ¿Y en el Parlamento? Y bueno, en el Parlamento hemos tenido situaciones puntuales bien diferenciadas. Una cosa es el Senado, otra cosa es diputados. Nosotros en la Cámara de Diputados realmente el relacionamiento es muy saludable, muy respetuoso. Ha quedado demostrado, a pesar de que hemos tenido álgidos debates a lo largo de estos meses, no hemos tenido situaciones como las que se vivió en el Senado de la República. Creo que eso también depende mucho de las personas y del talante de las personas y las improntas, y no responde tampoco a una visión política, quiero entender yo, a una visión partidaria, ¿no? Sí estamos atendiendo a una estrategia de la oposición que fue definida por el presidente del directorio del Partido Nacional, que es trancar al gobierno, ¿no? Y las últimas dos interpelaciones responden a esa lógica, que es trancar un gobierno que está haciendo, un gobierno que está cumpliendo sus compromisos. Y claro, la oposición ante esa situación se ve acorralada. ¿No te parece llamativo que la expresión incluso trancar al gobierno es la misma que usaba el oficialismo anterior? Nosotros nunca hablamos de trancar al gobierno. Bueno, quien hoy es oposición, los culpaban al Frente Amplio. Siendo oposición de trancar. Claro, era la famosa expresión del palo en la rueda. Nosotros nos acusaban de poner el palo en la rueda, pero en el Parlamento apoyamos la inmensa mayoría de los proyectos de ley que enviaba el Poder Ejecutivo bajo la lógica justamente de
gobernar para la gente, siendo oposición, de oposición responsable. Acá también pasa igual, ¿no? Porque Sí, estábamos hablando justamente de un proyecto de ley que fue votado con Pero la tenemos otras oposición situaciones que no dan cuenta de eso, como lo que pasó, por ejemplo, en la negociación de la caja de profesionales. Me tocó presidir la comisión especial que llevó adelante Bueno, el hay un análisis ejemplo de que este tema. el Frente no votó. Bueno, pero es un ejemplo que da cuenta de que la relación entre diputados y senadores es todo un tema, ¿no?, para la propia oposición. Porque la lógica que planteaba el Partido Nacional era, bueno, que esto vamos a resolver esto nosotros acá y después en el Senado se verá, ¿no? Y cuando vuelve a diputados, ya está en tercera cámara, no se pueden introducir modificaciones. Bueno, pero en el periodo anterior el Frente no dio los votos al proyecto de reforma y de hecho agravó la situación al no votarse. Es decir, la urgencia que hubo ahora en parte se debía a que no se hubiera votado en el periodo anterior un proyecto que, si bien no solucionaba, estiraba los plazos y daba más plazos para solucionar. En realidad es un proyecto que no tenía nada que ver con el que se terminó aprobando este año, porque no era una solución para el mediano plazo. Era Bueno, pero el Frente no lo votó proyecto de como ley fuera. Porque que no reunió las voluntades de la coalición multipartidaria, en realidad. O sea, el gobierno no tenía las mayorías. No es que el Frente Amplio no dio los votos y por eso no salió solamente. Las dos cosas son la oposición, el oficialismo de aquel entonces no había logrado construir las mayorías. Ahí habría que preguntarle al ex gobierno por qué no logró construir esas mayorías. Claramente era un proyecto que no daba una solución a un problema sumamente complejo que en este gobierno logramos solucionar y que se está implementando ya esta ley, que se construyó en base a un acuerdo, pero que estuvo arriba de la mesa esa lógica de el palo en la rueda, de hay cosas que sí, que no, que va al Senado, que cuando vuelva vemos. Y yo creo que hay una cuota aparte de responsabilidad republicana de todos los partidos que integramos el espectro político, porque el sistema de partidos es la base del sistema democrático uruguayo, en definitiva, en no entrar en las mezquindades políticas y verdaderamente dar los debates con seriedad en torno a los temas que importan. Yo creo que en diputados el talante es distinto y la lógica esta de responsabilidad republicana prima. En el Senado se dan situaciones distintas y lo hemos visto en estas últimas semanas. Muy bien, Joaquín Garlo, diputado del MPP. Muchas gracias por haber venido. Un gusto como siempre. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahora cuando